Bueno, pues primero de todo, gracias por estar aquí. Como has comentado, mi TFM se titula El proceso de crear vida y lo he querido dividir en las cuatro etapas que son la pregestación, el embarazo, el posparto y el posparto. Aquí os he puesto mi índice. Y bueno, a modo de introducción, mi intención era analizar cómo es el proceso de crear vida para una mujer, como hemos comentado en las distintas etapas, y qué cambios hay en cada etapa, tanto físicos, emocionales, como en la sexualidad. Entonces, la investigación está hecha desde la perspectiva del Hospital Germans Trias i Pujol, que está en Badalona, al lado de Barcelona, y también de los ASIR, que son los centros de salud sexual y reproductiva que también están en Barcelona y alrededores. La motivación personal principal viene dada por la cercanía laboral, más que nada, y el contacto diario con el servicio de ginecología y obstetricia, aparte de, bueno, el interés propio en la mujer y en la sexualidad en general. Aquí tenéis mis objetivos. Como ya he comentado, el general era analizar el proceso de crear vida en las cuatro etapas desde esta perspectiva y luego os he puesto aquí los específicos. La metodología usada ha sido básicamente cualitativa. He hecho 7 entrevistas distintas personalizadas, que algunas han sido por teléfono y otras han sido presenciales, y he escogido a los entrevistados en función de su especialidad dentro del mundo de la ginecología y la obstetricia, que es la especialidad que abarca las embarazadas. Han durado más o menos entre 15 y 20 minutos y el resto de información, como definiciones y otros datos, los he sacado de 3 documentos que os he puesto aquí, que son el protocolo de atención y acompañamiento al nacimiento en Cataluña, educación maternal, preparación para el nacimiento y finalmente el protocolo de seguimiento del embarazo en Cataluña. Bien, ya en el capítulo 1, el antes de estar embarazada, como pregestación, sería muy importante que para el buen acceso a la paternidad o a la maternidad se hagan las mejores condiciones posibles y, por lo tanto, que se prevea una buena salud. Además, es importante mencionar que las posibilidades de fertilidad varían según la edad. Se estima que entre los 20 y los 24 es la edad más fértil. Así pues, si las mujeres con posibilidad de estar embarazadas y han tenido unas relaciones sexuales sin protección y presentan una menorrea, que es la falta de la menstruación, se recomienda hacer un test de embarazo a la semana de retraso. Bien, respecto a la infertilidad y la esterilidad, son dos conceptos distintos. En primer lugar, la esterilidad es cuando la mujer no consigue quedarse embarazada después de estar un año teniendo relaciones sexuales sin protección, con penetración y en edad fértil. Y en cambio, la infertilidad es no conseguir que el embarazo llegue a término, es decir, que haya abortos repetidos. Entonces, se considera la infertilidad cuando ha habido 2 o más abortos en las primeras semanas de embarazo. Como técnicas de reproducción asistida para la infertilidad, pues solo os las mencionaré, las mayoritariamente son provocar la ovulación, la inseminación artificial y la fecundación in vitro, que esta última sería la más compleja porque incluye el quirófano. Ya en el capítulo 2, en el embarazo, en primer lugar, como hemos comentado, las pruebas y los controles se hacen en el ASIR, que es el Centro de Salud de Sexual y Reproductivo. Y la primera se hace más o menos cuando ya se tienen 10 semanas de gestación y además esta primera visita será la más larga ya que se hace una exploración física general y también una exploración obstétrica general. Entonces se evalúa el riesgo del bebé, que puede ser bajo, medio o alto, y se hace una previsión de cómo podrá evolucionar el embarazo. Además, pues ya se programan las ecografías, las pruebas de laboratorio, etcétera. Cuando el embarazo es de medio o alto riesgo y necesita de pruebas o tratamientos más específicos, se deberá derivar al hospital. Entonces, una vez derivado al hospital, concretamente en nuestro hospital de estudio, el Hospital Germans Trias, tenemos ARO, que es la unidad de alto riesgo obstétrico, donde se visitan aquellas embarazadas que ya antes de gestar tenían alguna enfermedad que puede perjudicar al embarazo
o aquellas personas que han desarrollado una enfermedad durante el embarazo. La más común sería la diabetes gestacional. Por otra parte, sería la preeclampsia, que es la hipertensión o la pérdida de proteína de la orina. Y finalmente serían las enfermedades de salud mental, que como más comunes tendríamos la ansiedad y la depresión. Es por eso que en este hospital se ha creado un día donde las visitas solo están dedicadas a patologías de salud mental. Bien, como cambios en la mujer, primero encontramos los físicos, que podrían ser pues el incremento de peso, estrías, palpitaciones, náuseas, etcétera, que obviamente variarán, depende del trimestre y depende de la mujer. Y por otra parte también pueden tener connotaciones negativas en temas emocionales, pues de inseguridades, baja autoestima, etcétera. Y respecto a los cambios psicoemocionales, tendríamos que, por ejemplo, es un periodo de crisis, como puede ser el periodo de la menopausia o la pubertad, ya que hay muchos cambios y se necesita pues adaptarse a todo ello, ¿no? Y aquí me gustaría mencionar también el papel de la pareja, si es que la hay, ya que no siempre la hay, que es fundamental también, ya que esta también puede estar pasando por periodos de crisis, por la nueva responsabilidad que le viene, y por lo tanto es muy importante que haya un apoyo mutuo y muy buena comunicación para el bienestar de toda la familia. Además, la etapa gestacional es una de las etapas con más probabilidad de violencia de género. Respecto a la salud mental de la mujer, como hemos comentado, las dos patologías más comunes son depresión y ansiedad, y es por eso que en la segunda visita más o menos las matronas hacen un cuestionario que se llama cuestionario de Gulick, y donde se hacen como varias preguntas sobre cómo se ha sentido la paciente durante el último mes. Entonces, si ese cribado da negativo, se queda allí, pero si diese positivo se pasaría a otro cuestionario, que es el de escala de depresión de posparto de Edimburgo, que este último también se hará en todos los casos unas 6 semanas después del posparto. Bien, la sexualidad durante el embarazo, bueno, por supuesto, a norma general se podrían tener relaciones sexuales con total normalidad y con la frecuencia que se desee. Es verdad que cada mujer es un mundo y pues puede ser que, por ejemplo, varíe el deseo o las preferencias, y en función de cómo esté siendo su gestación, pues tenga más o menos ganas. Normalmente la matrona del asil se encarga de hacer un poco un interrogatorio sobre la sexualidad en las visitas, como por ejemplo, pues qué tipo de relaciones se están teniendo, si son dolorosas, si son satisfactorias, etcétera. Aún así, es cierto que sí que hay algunos casos que pueden limitar la sexualidad, como por ejemplo, si hay un riesgo de parto prematuro, pues se aconsejará no tener relaciones sexuales con penetración. Y como hemos comentado antes, pues también a causa del factor hormonal, el cambio físico, etcétera, pues pueden variar las preferencias y que, por ejemplo, pues algunas posturas pues no sean cómodas. Seguidamente tenemos la unidad de patología cervical, que es aquella que trata las enfermedades de transmisión sexual que afectan a la vulva, la vagina y al cuello del útero. Como una de las más comunes tenemos el virus del papiloma humano, que en principio no debería de afectar al embarazo, pero sí que es importante que se haga un buen control para que no haya ningún inconveniente, y aún así, si pudiese afectar a la hora del parto, siempre se mirará por la salud tanto de la madre como del bebé, y se considerará el tipo de parto que sea más beneficioso para ambos. Entonces, la otra patología más tratada es el VIH, el SIDA. En este caso, el mayor riesgo que puede tener una embarazada que sea positiva es que contagie al bebé, y por lo tanto ya toman una medicación específica. Sí que es verdad que tampoco pueden dar el pecho, ya que podrían contagiar por allí. Y antiguamente no se podían hacer partos vaginales, ya que se creía que en el canal del parto había mucha secreción de sangre y pues, por lo tanto podría tener mucho riesgo tener un parto vaginal, y por tanto se hacía una cesárea. Pero es verdad que ahora sí está controlado, toma medicación y hay unos parámetros normales, sí que se han empezado a hacer los partos vaginales. Bien, la violencia obstétrica
es una violencia que se lleva a cabo en el entorno sanitario a la mujer, da igual que sea público o privado. Uno de los momentos donde se ejerce más violencia obstétrica y de manera más grave es el momento del parto, que además es un momento clave para la mujer y por lo tanto la violencia obstétrica, es decir, las prácticas inadecuadas pueden tener consecuencias negativas tanto a nivel emocional como a nivel físico. Una de los ejemplos de prácticas inadecuadas que se consideran violencia obstétrica pues sería la inducción al parto, que quiere decir provocar el parto sin ninguna causa justificada, o, por ejemplo, la cesárea también sin indicación clínica que lo justifique. Por otra parte, la violencia de género, como hemos mencionado antes, se inicia o aumenta durante el embarazo muchas veces y tiene múltiples consecuencias negativas. En primero de todo, para la madre, pues puede provocar un retraso en los controles, infecciones, depresión, consumo de tabacos, etc. Para la evolución del embarazo, pues puede provocar traumatismos abdominales, abortos, desprendimiento de placenta, y finalmente para el feto pues puede provocar un bajo peso al nacer, daños fetales o incluso la muerte fetal. Y es por eso que es muy importante que los profesionales hagan una buena detección a la hora de pasar consulta y hacer los controles. Bien, ya en el parto tenemos en primer lugar la Casa Layetania o el Centro de Nacimientos, que es una unidad de medio y bajo riesgo obstétrico al parto situada dentro del hospital. Está liderada, implementada y organizada únicamente por matronas y es un parto natural 100% y por lo tanto es sin epidural. No hay ingreso, simplemente se quedan entre 6 y 12 horas en observación la familia y hay como ciertos criterios de inclusión, como por ejemplo pues que solo haya un bebé, que el bebé venga de cabeza o que no haya cesáreas anteriores. Por otra parte, los controles se inician a las 33-35 semanas y ya en la primera visita es crucial ya que se crea como una relación y un contacto directo que será muy positivo para la progresión del parto. Además, se trabajan los miedos, las inquietudes, etcétera, y la pareja, si es que la hay, tiene un papel muy activo, no es solo un mero espectador. El parto más común es el parto en el agua y además se usan muchas terapias complementarias como reflexología podal, aromaterapia, acupuntura, etc. Por lo que hace a la sexualidad, las matronas del centro de nacimientos intentan desmitificar el hecho de que no se puedan tener relaciones sexuales o incluso que durante el parto una muy buena estimulación pues son los besos, las caricias, la estimulación de los pezones, etc. Y es por eso que los profesionales sanitarios dejan intimidad cada vez que se precise durante el momento del parto. Además, según ellas, es altamente recomendable las relaciones sexuales con penetración, incluso en algunos casos más que el masaje perianal, a no ser que, como hemos comentado antes, haya una amenaza de parto. Hay mujeres que tienen una sexualidad muy, muy potente durante todo el embarazo y que además la disfrutan muchísimo, ya que hay una perfusión sanguínea de los tejidos y en los órganos genitales muy fuerte y hace que disfruten, pues, por ejemplo, mucho más del orgasmo. Y en cambio hay otras que tienen el deseo sexual muy acallado y hay que respetar, por supuesto, ambos casos. Respecto al posparto, se aconseja iniciar las relaciones sexuales con penetración una vez la mujer haya dejado de sangrar, que normalmente son entre los 20 y 30 días después, pero obviamente en cada caso será distinto y sobre todo se aconseja mucha lubricación, ya que en el posparto aumenta mucho la sequedad y si se está dando el pecho, pues aún más. Bien, el suelo pélvico es el conjunto de ligamentos y tejido muscular que sustenta nuestro útero, vejiga y recto y, por supuesto, el parto y el embarazo puede tener consecuencias negativas en él. En primer lugar, si el bebé ha sido muy grande o el parto ha sido instrumentado, puede desarrollarse un prolapso, que es el desprendimiento de la matriz. Además, se pueden dar lesiones en el esfínter anal en el propio parto o consecuencias en el posparto inmediato, como sería a causa de la episotomía, que es el corte que se realiza entre la abertura vaginal y el ano en el momento del parto, y por otra parte a causa que, por ejemplo, de los desgarros aparezca una incontinencia. En realidad, solamente el hecho de que el suelo pélvico tenga que aguantar al útero embarazado durante 9 meses ya puede ser motivo
de consecuencias negativas. Y es por eso que, aunque no haya sido un parto vaginal, es importante trabajar durante toda la gestación en el suelo pélvico. Obviamente estas consecuencias negativas también pueden afectar a la sexualidad, ya que si, por ejemplo, hay una contractura o un dolor, posiblemente el deseo va a ser menor, ya que el dolor puede invalidar y por lo tanto las ganas de tener relaciones sexuales o masturbarse pueden desaparecer, incluso crear una dispareunia, que es el dolor en las relaciones sexuales, y que por lo tanto directamente se eviten. Por otra parte, también cabe la posibilidad de que si en el momento del parto se ha ensanchado el canal vaginal, se pierda sensibilidad y haya más dificultad de llegar al orgasmo. En el caso de que haya un prolapso, también hay una alteración de la estética que puede crear una inseguridad en la mujer y que por lo tanto también, ya no solo por la inseguridad estética, sino por el dolor, se rechace las relaciones sexuales con penetración. Y además, si las consecuencias ha sido una incontinencia, pues seguramente también aparezca esta incontinencia en el momento de la penetración y por lo tanto también se puede sentir vergüenza por ello. Uno de los tratamientos más comunes para el prolapso, por ejemplo, es el pesario, que es un aro de distintos tamaños y de distintas formas que se coloca en la vagina para sostener todos los músculos del suelo pélvico. Ya en la lactancia materna, bueno, básicamente decir que hay que ser súper respetuoso, en primer lugar, con la decisión de la mujer de si quiere dar el pecho o no. Y si decide dar el pecho, es importante que haya una observación clínica, sobre todo en las primeras horas, ya que el piel con piel también ayudará a mantener la temperatura del bebé y que se pueda evaluar si se está cogiendo bien, si la postura es correcta, etc. Y en el último capítulo, en el posparto, básicamente la sexualidad, pues obviamente nos encontramos una nueva situación familiar y esta pues va a conllevar muchas alteraciones. Además, es una fase en la que hay muchísimos mitos y falsas creencias sobre la sexualidad. La pareja debe tener en cuenta que se van a retomar las relaciones sexuales en cuanto ambos estén dispuestos y tengan ganas, y además también es un momento para considerar distintas formas de relación sexual para expresar pues el afecto, el deseo, el amor, etc. Bien, como análisis de resultados, bueno, os he puesto aquí distintas tablas, pero me gustaría decir que a raíz de la detección y la creciente visibilidad respecto a la violencia obstétrica, muchas mujeres han optado por un parto lo más natural posible y por lo tanto no instrumentado, dando así un impulso a los centros de nacimiento, a las salas de parto natural o incluso al parto natural en casa. Y aquí, como podéis ver, en esta tabla vemos el incremento de los partos vaginales desde el 2021 hasta 2023 y en las otras dos tablas están los distintos comportamientos de violencia obstétrica, es decir, las distintas prácticas consideradas violencia obstétrica y la frecuencia con la que se dan. Y bueno, ya a modo conclusión, pues en primer lugar, creo que es necesario que se empiece a dar importancia a ciertos temas no comunes en la sociedad, como por ejemplo pues la violencia obstétrica, ya que muchas mujeres la sufren y ni siquiera son conscientes de ello. Y por lo tanto también es importante y urgente que se forme a los profesionales sanitarios para que puedan distinguir entre las prácticas que son adecuadas y las que están siendo incorrectas. También, como se ha demostrado en el apartado de análisis de resultados, se observa que ha crecido el número de partos naturales y que por tanto la tendencia es desmedicalizar y hacer el proceso lo más humano posible. Además, la infertilidad sigue siendo un tema tabú que carece de accesibilidad y de recursos, ya que no todo el mundo puede permitirse el coste de las técnicas de reproducción asistida o que simplemente por la edad pues no puede acceder a ellas. Y esto sigue creando mucha frustración en las mujeres, ya que las que tienen deseo de ser madre, puede aparecer un sentimiento de inutilidad como mujer que debería poder reproducirse. Y finalmente, respecto a la sexualidad, hemos podido ver que en cada una de las etapas y cada persona es distinta y la puede vivir de manera diferente y que por supuesto hay que respetar todos los casos, todos los tiempos y todas las decisiones y que los profesionales es necesario que sean empáticos, estén formados
y que, por supuesto, estén dispuestos a aclarar cualquier duda relacionada con todos los temas del embarazo, la sexualidad, etc. Muchas gracias.